Bueno, buenos días ante todos. Primero quiero agradecer a Aringemet, ¿no?, por invitarme a presentar mi trabajo. Entonces, lo que voy a presentar hoy día es el resultado de un trabajo que hice para mi tesis de maestría acá en Francia. Y entonces se trata de un estudio comparativo del comportamiento hidrológico y hidrogeoquímico de dos resurgencias kársticas, que son la resurgencia de Palestina en la región de Rioja y de Soloco en la región de Chachapoyas. Este estudio fue realizado con el IRD acá en Lima. Bueno, primero nos podemos preguntar por qué un tal estudio. Bueno, principalmente porque hasta el día de hoy hay pocos estudios de los acuíferos kársticos en zonas tropicales que han sido realizados. Hay unos estudios han sido realizados sobre la erosión kárstica en Jamaica, en Belice, en Asia. También unos estudios que más trataban de la hidrología e hidrogeoquímica de los karst en Brasil, Bolivia y México. Este estudio, o sea, en el norte del Perú, eso fue el primer estudio de los acuíferos kársticos en la cuenca del Alto Marañón. Estos acuíferos están estudiados desde 2013 con las misiones de los grupos de espeleología, un grupo francés que es el GSBM y un grupo acá de Lima que es el ECA, Espeleo Club Andino, y otro grupo peruano, el GPB. Y desde 2005 estos estudios, o sea, estas exploraciones de espeleología han sido completadas gracias a los programas IBAM y Paleotras, que han estudiado de manera más científica estas resurgencias. Entonces, esta cuenca del Alto Marañón presenta largos afloramientos calcáreos que representan unos 5% de la superficie de la cuenca. Estos afloramientos calcáreos tienen una larga zona de recarga y en esta región hay una lluvia abundante, lo que hace que estos acuíferos kársticos son unas reservas muy importantes de aguas subterráneas. También tienen un papel en el soporte del estiaje de los ríos, en particular el río el Marañón y el Huallaga. Y también estos macizos kársticos son una fuente de elementos disueltos para estos ríos. Entonces, los objetivos de este estudio fueron de presentar y comparar el comportamiento hidrológico e hidrogeoquímico de estas dos resurgencias, pero también de calcular los flujos de elementos disueltos exportados por estos macizos kársticos a los afluentes norte peruanos del Amazonas, o sea, el Alto Marañón y el Huallaga. Y finalmente, un objetivo fue de calcular la tasa de erosión kárstica de estas dos cuencas, porque eso es un dato que hasta ahora queda poco estudiado en los karsts tropicales. Entonces, primero voy a presentar los dos programas en los cuales se inscribió este estudio, que son los programas IBAM y Paleotras. El programa IBAM es un observatorio de investigación del medio ambiente francés y peruano, que estudia sobre todo el control geodinámico, hidrológico y biogeoquímico de la cuenca del río Amazonas. Este programa fue propuesto por un equipo de investigación de Francia, del Laboratorio de Mecanismo de Transferencias en Geología en Toulouse. Y este operativo desde el año 2003. El programa Paleotras, eso también es un programa llevado por el Instituto Francés de Investigación por el Desarrollo, o IRD por sus siglas en francés. Este programa se basa en una recolección de trazadores en los archivos sedimentarios lacustres y marinos, los corales y los espeleotemas,
para hacer una reconstrucción de la evolución de la temperatura de la superficie del mar y de la lluvia en el dominio continental en América Latina. Este programa se concentra en dos zonas importantes. La zona Atlántico. En esta zona, sobre todo, van a hacer una reconstrucción de la variabilidad del Atlántico tropical y de la monzón suramericana del noreste y de la Amazonía brasilera y peruana, así como en la región sureste del Brasil. Y la segunda zona es la zona Pacífico Oeste, en Perú y Chile. Y acá más se va a hacer unas investigaciones en las zonas de upwelling para estudiar la variabilidad oceánica del Pacífico suroriental. Voy ahora a presentar las dos resurgencias que han sido estudiadas dentro de este estudio. En cuanto al contexto geográfico, están situadas en dos ambientes muy diferentes. La resurgencia de Palestina está situada en la provincia de Rioja, en el macizo del Alto Mayo, en el dominio de Piamonte amazónico a una altura de 870 metros, mientras la resurgencia de Soloco está situada en la provincia de Chachapoyas, en el macizo de Soloco, en la cordillera oriental, una altura más elevada a 2.603 metros. 30 metros. En cuanto al contexto climático, la cuenca del Alto Marañón está sometida a un régimen climático entre trópicos del sur y ecuatorial, lo que hace que tenemos una estación muy lluviosa entre enero y abril. Los datos del estudio han mostrado que en la estación de Rioja, en la estación meteorológica de Rioja, tenemos una pluviosidad promedio de 1.404 milímetros por año y un gradiente de menos 21 milímetros por 100 metros por año. En Chachapoyas, la pluviometría promedio es de 824 milímetros por año, con un gradiente de más 185 milímetros por 100 metros por año. Con estos datos, la pluviometría en Palestina ha sido evaluada a unos 1.400 milímetros por año y en Soloco unos 1.372 milímetros por año. Dos datos al final bastante similares, ¿no? A pesar de la diferencia de altura de contexto geográfico de las dos resurgencias. En cuanto a la geología, la resurgencia de Palestina está localizada en el anticlinal del Cerro Blanco y el macizo está compuesto por los carcareos del grupo Pucara. El tamaño de la cuenca fue estimado a unos 15 kilómetros cuadrados con un pendiente promedio de 25.4%. Por la resurgencia de Soloco, el macizo está compuesto mayormente por la formación Chambara y un tercero de la cuenca está cubierto así por una cobertura neogénica compuesta de areniscas y conglomerados, que aparece acá en amarillo. La cuenca fue evaluada a unos 26 kilómetros cuadrados con un pendiente promedio de 17.9%. Bueno, para adquirir los parámetros hidrológicos y físico-químicos, hemos realizado un monitoreo de alta frecuencia con aparatos que tomaban una medida cada 15 minutos. De este monitoreo de alta frecuencia hemos medido los niveles de agua adentro y afuera de las cuevas, la conductividad eléctrica del agua, la temperatura del agua adentro de la cueva, la presión atmosférica y la temperatura del aire adentro de la cueva. Además de este monitoreo de alta frecuencia, se ha realizado un monitoreo ocasional. Cada vez que salíamos al campo, hacíamos un aforo de las resurgencias para estimar el caudal. Aquí están por las dos resurgencias el equipamiento utilizado, las medidas
el intervalo de la medida, la precisión y los datos disponibles. Entonces, por cada resurgencia, el nivel de agua afuera de la cueva era medido por una escala limnimétrica. En Soloco se hacía 2 lecturas por día a las 8 de la mañana y 6 de la tarde, entre agosto de 2005 y diciembre de 2008. A partir de diciembre de 2008, la resurgencia fue desequipada por un momento. Fue de nuevo equipada en septiembre de 2010 y en este momento hemos pasado a una lectura por día a las 8 de la mañana. Los niveles de agua, conductividad eléctrica y temperatura eran medidas por una sonda que tomaba una medida cada 15 minutos. Igualmente en Palestina, los niveles de agua fuera de la cueva eran medidos por una escala limnimétrica con 2 lecturas por día a las 8 de la mañana y 6 de la tarde, desde el 15 de septiembre de 2011 hasta el mes de septiembre de este año, donde la cueva fue desequipada. Igualmente en Palestina, los niveles de agua, conductividad eléctrica y temperatura han sido medidas por una sonda con una medida cada 15 minutos. Para el tratamiento de los datos hemos utilizado un software que se llama el software HydrAccess, que ha sido desarrollado especialmente por RRD, por este programa IBAM. Este software al principio es más utilizado para todo lo que es de medir el caudal de los ríos, la carga sedimentaria de los ríos, pero acá lo hemos utilizado para este trabajo. Rápidamente para mostrar cómo funciona este programa, este software. A partir de un archivo Excel, cargamos todos los datos, sobre todo de niveles de agua. Y a partir de este software se puede hacer varias cosas, ¿no? Con las cotas de agua, los caudales, los aforos. Para las cotas de agua se puede hacer una edición continua que va a dar todos los niveles de agua al intervalo de la medida, o sea, cada 15 minutos. Se puede hacer un tratamiento para tener solamente las cotas mensuales. Se puede procesar también varias estaciones. Por ejemplo, con una edición continua obtenemos estos datos, que son acá los niveles de agua cada 15 minutos. Estos datos pueden ser después procesados en Excel. Nos va a dar directamente así la curva de los niveles de agua. Después, utilizando la curva de calibración, que son el caudal en función de los niveles de agua, podemos pasar de los niveles de agua a los caudales. Voy a presentar la comparación del régimen hidrológico de las 2 resurgencias. Para este estudio del hidrológico, nos hemos basado sobre los datos de un año hidrológico que va del 15 de septiembre de 2011 hasta el 15 de septiembre de 2012. Se puede observar durante la estación lluviosa de enero a abril que por Palestina tenemos muchos picos de crecida muy estrechos de una duración muy pequeña, de 1 a 2 días, como se puede ver estos picos acá. En Soloco se puede ver que durante esta misma estación lluviosa los picos de crecida son menos frecuentes y mucho más largos, ¿no? Con una duración superior a 5 días. En estiaje se puede ver que para Soloco, de mayo a septiembre, no hay picos de crecida y observamos una lenta disminución del caudal, hasta llegar casi a un caudal de 0. En Soloco se puede ver que en estiaje observamos unos pequeños picos de crecida, pero de un caudal muy débil, unos 2-3 metros cúbicos por segundo. Por fin se puede observar que en Soloco el caudal
máximo es más débil que en Palestina, porque en Palestina podemos observar acá, por ejemplo, un pico que está a casi 14 metros cúbicos por segundo y un promedio de 4 o 5 metros cúbicos por segundo. En cambio, en Soroco podemos observar que el caudal máximo está acá, está a unos 3,5, 4 metros cúbicos por segundo. Si ahora hacemos un análisis, análisis cruzada, con un correlograma cruzado así de lluvia y caudal, podemos observar que para Soroco este correlograma es más, se podría decir, redondeado, ¿no? Eso indica que la señal de lluvia está mucho más filtrado. Eso demuestra que este karst tiene un comportamiento más amortiguado que se podría atribuir a esta cobertura neogénica que cubre el karst y que acá tendría este papel, ¿no?, de filtrar más esta señal de lluvia. Si ahora hacemos un correlograma simple, no caudal-caudal, observamos que para Palestina tenemos una disminución muy rápida de la curva, con un efecto memoria de unos 5 o 6 días, lo que demuestra que para Palestina tenemos eventos de crecida que son independientes, lo que demuestra que la red kárstica en Palestina es bien develada, bien desarrollada, y demuestra que este karst tiene bajas reservas en agua subterránea. En cambio, para Soroco se observa que esta disminución es más lenta, lo que se puede atribuir al hecho que Soroco, bueno, eso era la interpretación también de mi tutor, el profesor Jean-Louis Guyot, que para él dice que esta disminución más lenta se puede atribuir al hecho que el karst de Soroco sería un antiguo karst obstruido y que ahora se está desobstruyendo poco a poco. Y eso lo hemos observado al final bien, porque dentro de los conductos en Soroco hay mucha arcilla, lo que bueno, corrobora esta hipótesis del antiguo karst obstruido, porque en Palestina nunca hemos observado así arcillas en las paredes. Para el monitoreo de la hidrogeoquímica se realizó un muestreo regular cada 1,16 de cada mes, con un volumen de la muestra de 600 mililitros. Este muestreo fue realizado por observadores que vivían cerca de las resurgencias y que cada 1,16 de cada mes iban a tomar una muestra a la salida de la cueva. Con estas muestras estamos estudiando el pH y la conductividad eléctrica, los cationes y los aniones. Y las análisis serán realizadas acá en la Universidad Agraria de La Molina. Voy ahora a presentar la caracterización geoquímica de las dos resurgencias. Se puede observar para las dos resurgencias que tenemos aguas de tipo bicarbonatadas cálcicas. La conductividad eléctrica para las dos resurgencias es bastante similar, 200 microsiemens por centímetro por Soroco, 240 para Palestina. Una temperatura diferente, más fría para Soroco debido a la diferencia de altura entre las dos resurgencias. Soroco estando a una altura de más de 2.000 metros. Un pH similar de 7.1 para Soroco, 7 para Palestina. Y una mineralización total, un poquito diferente también, más baja para Soroco, más alta para Palestina, con 221 miligramos por litro, 157 para Soroco. Si ahora nos interesamos en hacer una curva así del bicarbonato en función de calcio y magnesio, se puede ver que muchas de las muestras caen arriba de la línea de equivalencia, la línea 1,1. Se pueden ver por Soroco los puntos negros
y sobre todo para Palestina, que las muestras caen bien encima de esta línea. Eso demuestra que la disolución de la calcita por estas dos resurgencias no es la única fuente de bicarbonatos de calcio y magnesio. Ahora, si nos interesamos a una curva de bicarbonatos más sulfatos en función de calcio y magnesio, se puede ver que la mayoría de las muestras caen en esta línea 1,1. Eso demuestra que entonces las fuentes de bicarbonatos calcio y magnesio son la disolución de la calcita y de la dolomita, porque en la dolomita que vamos a observar los sulfatos. Ahora, si nos interesamos a estos gráficos, que son gráficos de la temperatura del agua y de la conductividad eléctrica en función del caudal para Palestina, se puede ver que durante la estación de lluvias, aquí, tenemos variaciones de conductividad y temperatura muy importantes. En cambio, durante el estiaje, se puede ver al inicio del estiaje que tenemos una conductividad y una temperatura más o menos estables, y al fin del estiaje se puede observar una crecida de la conductividad y temperatura. Si ahora nos acercamos a un pico de crecida, se puede ver que al inicio del periodo de crecida tenemos una aumentación de la conductividad y de la temperatura, mientras el caudal aumenta. Acá está el caudal en azul, conductividad en rojo y temperatura en amarillo naranja. El máximo de conductividad y temperatura son alcanzados antes del fin del pico de crecida. Acá está el pico y se ve bien que los máximos están alcanzados antes del máximo de caudal. Se ve que durante el fin del pico de crecida, acá en naranja, que tenemos una disminución muy marcada de la conductividad y de la temperatura, mientras el caudal sigue acá aumentando. Acá estos parámetros están bajando. Y por fin, durante la recesión y el estiaje, observamos una disminución de la temperatura y de la conductividad, mientras el caudal disminuye. Con estas observaciones podemos decir que esta resurgencia de Palestina tiene un comportamiento de tipo flujo-pistón. Para explicar este comportamiento hay que imaginarnos una jeringa, dentro de la cual tendríamos una primera fase, entonces, que sería una expulsión de un flujo de aguas más calientes y más mineralizadas. O sea, cuando vamos a tener un evento de lluvia, primero van a ser expulsadas estas aguas más calientes y más mineralizadas que se habrán quedado no en la zona saturada, que se habrán calentando y que habrán tenido más mineralización. Cuando el evento de lluvia sigue, tenemos una segunda fase que va a ser una expulsión de una mezcla que corresponde a una mezcla entre estas primeras aguas más calientes y más mineralizadas y unas aguas más frías y menos mineralizadas que provienen de la zona saturada del karst. Tenemos por fin una tercera fase que corresponde a la alimentación de la resurgencia por las aguas más frías y menos mineralizadas de la zona saturada. Si ahora nos interesamos a la resurgencia de Soloco, pues, bueno, por unas razones o por un captor que fue deficiente, los datos de conductividad eléctrica no pudieron ser utilizables. Solamente hemos basado nuestro estudio
sobre los datos de temperatura, pero hay que tener cuidado porque en Soloco este periodo con los datos de temperatura es muy corto. Acá también, debido a un mal funcionamiento de la sonda, se puede ver acá muchas variaciones que no pueden ser explicadas de manera razonable. La única explicación era un disfuncionamiento del captor. Entonces tenemos solamente 3 meses y medio de datos. Eso es un periodo muy corto para hacer una interpretación fiable. Pero lo hemos hecho de toda manera, pero tomando en cuenta este periodo corto y que la interpretación, bueno, es un poco, bueno, no es muy confiable, ¿no? De igual manera, si nos acercamos a un evento de crecida en Soloco, se puede observar que al inicio del periodo de crecida tenemos una temperatura más o menos constante, mientras el caudal está aumentando un poco. Al fin del periodo de crecida y al inicio de la recesión, tenemos una disminución bien marcada de la temperatura, mientras el caudal sigue aumentando. Se puede observar que el mínimo de temperatura está alcanzado después del pico de crecida. Y finalmente, al fin de la recesión y durante el estiaje, tenemos una aumentación de la temperatura mientras el caudal disminuye. Con estas observaciones podemos decir que en Soloco tenemos más se podría decir, un efecto de dilución. O sea que cuando llueve, la lluvia se va a mezclar, las aguas de lluvia se van a mezclar con las aguas dentro de la cueva y vamos a observar una primera fase con un flujo de aguas frías que corresponde entonces a esta mezcla entre estas aguas de infiltración y las aguas más calientes de la zona saturada. Y después tenemos una segunda fase que corresponde a esta aumentación de temperatura, que corresponde a un flujo de aguas más calientes que provienen de la zona saturada. Después de esta comparación de la geoquímica, de la hidrología, nos hemos interesado al balance de los elementos disueltos exportados y hemos calculado la tasa de erosión kárstica. Para calcular este balance de los elementos disueltos exportados, lo hemos hecho según 2 métodos. El método IBAM, que está utilizado dentro de este programa para calcular el flujo de elementos disueltos de los ríos amazónicos. Este método hace una interpolación de los valores de concentración al paso de tiempo del caudal. Después, para hacer una comparación, nos hemos basado en el método M1C propuesto por Moattar y sus colegas en 2009. Este método propone hacer un cálculo del promedio interanual de los flujos mensuales, tomando como hipótesis que el flujo está constante por un mes dado. Con estos 2 métodos se puede observar que tenemos resultados muy similares. Nos situamos en cuenta la tasa de elementos totales exportados. Para Soloco, con el método IBAM tenemos en 7.60 en miles de toneladas por año. Y con el método M1C de Moattar tenemos 7.59. Igualmente para Palestina tenemos 2 resultados iguales. Con esta concentración de elementos totales disueltos exportados, podemos estimar un flujo específico para las calizas del grupo Pucará, y este flujo fue estimado a unos 292 a 316 toneladas por kilómetro cuadrado por año. Ahora, tomando en cuenta esta área cubierta por estos macizos kársticos, acá en rojo, que es de aproximadamente unos 24.500 kilómetros cuadrados, podemos calcular que los flujos específicos de
de estos macizos kársticos en su totalidad. Bueno, tomando en cuenta esta área y los flujos específicos, podemos determinar que el flujo de elementos disueltos exportados por la totalidad de los macizos kársticos era de 7,5 millones de toneladas por año. Lo que contribuye en cuanto a la concentración, a la totalidad de elementos disueltos exportados por el Alto Marañón, lo que está exportado por estos macizos kársticos representa casi 33% de lo que está exportado por el Alto Marañón. En cuanto al Huallaga, lo que exporta estos macizos kársticos representa un 38% de lo que está, del total de elementos disueltos exportados por el Huallaga. Representa un 3, casi 4% de lo que está exportado por el Amazonas en su globalidad y casi 6% de lo que está exportado por la parte peruana del Amazonas. Entonces se puede notar, ¿no?, que estos macizos participan de una manera muy importante a lo que está exportado sobre todo por el Alto Marañón y por el Huallaga, son casi 33-38%. Ahora, para el cálculo de la tasa de erosión kárstica, nos hemos basado en este método. Primero, hemos determinado los flujos de calcio exportados por la resurgencia en tonelada por año, tomando la hipótesis que todo el calcio viene de las calizas. O sea que 1 mol por año de calcio es igual a 1 mol por año de CaCO3, de las calizas. Después, con la área cubierta por las calizas en kilómetro cuadrado, hemos calculado el flujo unitario de calcio exportado en toneladas por kilómetro cuadrado por año. Y por fin, considerando una densidad de 2,7 toneladas por metro cúbico y una porosidad de 6% por las calizas, hemos calculado el espesor teórico de calizas erosionadas por milenario, en milímetro por milenario. Los resultados son los siguientes. Por Soloco hemos obtenido una tasa de erosión de 70 milímetros por milenario y por Palestina de 53 milímetros por milenario. Si ahora nos basamos un poquito en lo que se encuentra en la bibliografía, se puede ver que al final Soloco y Palestina, que son dos macizos kársticos tropicales, están bien adentro de este grupo, ¿no?, de su subtropical, de un clima subtropical húmedo. Y eso demuestra también que la pluviometría anual es el factor más determinante en la tasa de erosión kárstica, porque se puede ver, ¿no?, en los cars que están en clima de tipo ecuatorial húmedo a hiperhúmedo, con una pluviometría muy alta, que tenemos las tasas de erosión más altas. Entonces, en conclusión, este primer estudio de los macizos kársticos del norte del Perú han permitido demostrar que la resurgencia de Palestina, acá tenemos un karst que está bien desarrollado con un drenaje muy bueno y bajas reservas de aguas subterráneas, mientras en Soloco tenemos una señal de lluvia más filtrada y tenemos acá un antiguo karst obstruido, entonces con un drenaje menos eficiente. En cuanto a la química, hemos podido ver que la composición de las aguas de las dos resurgencias están a la vez controladas por la disolución de las calizas y por la disolución de las dolomitas. Hemos observado que Palestina tiene un comportamiento más de tipo flujo-pistón, mientras en Soloco observamos más un efecto de dilución. Con
la tasa de elementos disueltos exportados, hemos podido ver que estos macizos kársticos norteandinos, esta tasa de exportación representa en total 71% del flujo exportados por el Alto Marañón y el Huallaga. Representa 6% del flujo exportado por el Amazonas peruano y 4% del flujo exportado por el Amazonas entero. Y por fin hemos evaluado la tasa de erosión kárstica a 70 milímetros por milenario a Soloco y 53 milímetros por milenario a Palestina, lo que se inscribe bien en lo que observamos en los karsts en clima de tipo tropical húmedo. Muchas gracias.